Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les comentaba, está con nosotros Juan Carlos Prorris, que vamos a evaluar lo que tiene que ver con la política salarial del país. Y ya veían ustedes en el segmento anterior cómo se ha dado esta evolución desde el año 2013 hasta el año 2017 y cómo a la par de la canasta básica y de lo que es el tipo de cambio también se ha movido y no llega. Entonces las datas o las cifras o los números no cuadran para poder verificar si está o no el ajuste directo y llega al bolsillo del trabajador como debería ser en este momento o en este caso. Quisiera consultarle, bienvenido a Noticias Globovisión Economía, el profesor Prorris, que además es director o jefe de la Cátedra de Derecho de Trabajo de la Universidad Central de Venezuela. Quisiéramos hablar con usted sobre lo que es esta política de Estado en materia salarial. Un ajuste salarial cada mes y medio, 2 meses, donde finalmente al compararlo con la canasta no vemos que tenga un impacto representativo en el bolsillo del trabajador. ¿Cómo lo evalúa usted como experto en esta materia? Fíjate que yo te diría que hay dos temas que hay que tomar en consideración. La primera es cuál es la política salarial. Porque en lo que va de año, como tú anunciaste antes, ha habido ya 3 aumentos de salario mínimo y 3 aumentos de ticket de alimentación. Y si a final de junio, al 30 de junio, hubo 3 aumentos, uno puede esperar que al 30 de diciembre hay 3 aumentos más, porque no hay nada que nos indique que la inflación va a bajar o que el aparato productivo se va a poner en funcionamiento perfecto. Entonces, lo que ha venido pasando son dos temas importantes, en mi opinión. Primero, que se ha venido desconceptualizando el tema de salario per se. ¿Por qué? Porque el salario como base de los beneficios en Venezuela se ha venido descomponiendo. Ahora, fíjate que el presidente habla de un ingreso mínimo nacional, ya no te habla de un salario mínimo nacional. Y no te habla de eso porque estás ganando como salario 97.000 bolívares y estás ganando por ticket alimentación 155.000 bolívares. Es decir, al final este paquete de 250.000 está compuesto 150 por ticket y 97 por salario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de calcular beneficios de los trabajadores, a la hora de calcular utilidades, a la hora de calcular prestaciones sociales, horas extras, pago de descansos y recargos por días feriados, tomas en cuenta solamente el salario. Es decir, desde 250 de ingresos, solamente tomas en cuenta 97.000. Entonces, lo que ha venido pasando es un fenómeno que se repitió en los años 90. De hecho, en los años 90, en el gobierno de Caldera, uno veía que había un salario mínimo muy bajo, que era de 15.000, y habían 3 subsidios o 3 bonos que no tenían carácter salarial, que llevaban el salario mínimo a 75.000. Bueno, desafortunadamente, 20 años después, en un gobierno con una tendencia política completamente distinta a la del presidente Caldera, encuentran la misma corriente económica. ¿En qué consiste? En eliminar los conceptos salariales de su verdadera base, tratar de sacarlos mediante un decreto ley, el cual se llama el decreto ley de ticket socialista. Entonces los trabajadores ganan mucho más por ticket alimentación que lo que ganan por salario. Eso por un lado. Pero por otro lado tienes que tomar en cuenta cuánto es la inflación. Y cuando tomas en cuenta la inflación es un tema mucho más difícil. Porque si tomas en cuenta solamente los aumentos salariales de este año y el aumento de ticket de alimentación de este año, tú dices que los primeros 6 meses hubo más o menos un 170, 180% de inflación. Inflación que es más difícil llegarle porque el Banco Central no publica cifras oficiales. Pero solamente en salario, porque yo vi en tu gráfico cuando explicabas el año 2017, empezabas del primer aumento de enero cuando lo llevaron a 40.000. Bueno, desde ese primer aumento de enero hasta este aumento a partir del 1 de julio, una vez que salga publicado en Gaceta Oficial, solamente en salario estás hablando de cerca de 260% de inflación. Y cuando hablas de ticket de alimentación, más o menos 130, 140. Entonces tiene un promedio de 175% de inflación en 6 meses. ¿Y esto va acompañado de qué? Esto va acompañado de inversiones a la productividad, esto va acompañado de excepciones fiscales para empresas que están produciendo en el país, esto va acompañado de empresas produciendo un 100%. No. Entonces, ¿qué viene pasando? Bueno, pues obviamente que esto va a influir en la inflación y al fin y al cabo no solamente que el dinero no alcanza la canasta básica alimentaria, porque tú te refieres solamente a la canasta básica alimentaria, estás hablando de un 10%. O sea, hace falta 10 ingresos para llegar a esa canasta básica alimentaria. Y si tomas en cuenta la canasta básica completa, la canasta básica familiar, estás hablando de cerca de 2,5 millones de bolívares. Es decir, hace falta 10 ingresos mínimos nacionales urbanos, integrales, completos, para poder llegar a cubrir lo que sería la canasta básica, es decir, la alimentaria. Esto entonces termina de dar cuenta de que es necesaria la participación del sector público y privado en la elaboración de una política laboral, de una política salarial que pueda ir acompañada de lo que usted señala, de productividad en el país, de subsidios a los productores para que pueda existir producción nacional, no de subsidios directos a la gente, quizás lo que hace falta es subsidio a producir, ahora que exista oferta y por ende demanda y posibilidad de compra, porque en este momento lo que vemos de esto es una desalarización
de la persona, porque más estás ganando en bonificación que en salario real, pero además estás viendo una caída en el poder de compra del venezolano cada vez más pronunciada, y quizá la mayoría de la población, porque se veía también en el momento de hacer los pagos de impuestos sobre la renta, que la mayoría o el grueso de la población estaba en 2 salarios mínimos. Pero es que sin duda alguna, fíjate, el modelo venezolano, y así está previsto en la legislación actual, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo venezolana dice que los salarios mínimos deben de fijarse mediante un acuerdo tripartito, un acuerdo en el cual se sienta el Estado con los principales cámaras empresariales patronales y las principales centrales sindicales de los trabajadores, y entre los tres tratan de fijar un acuerdo concertado. ¿Qué quiere decir un acuerdo concertado? Porque esto no es tan fácil como para el sector público simplemente imprimir más dinero. Eso tiene que ser una política completa e integral. Y a lo mejor el subsidio directo a la pobreza es necesario e importante en Venezuela. Si tomas en cuenta las últimas cifras de pobreza con un porcentaje tan alto, obviamente habrá mecanismos directos para lo cual que han creado las misiones, las han venido aumentando para ayudar directamente a la pobreza. Pero el problema es cómo tú manejas la productividad. De hecho, el modelo económico laboral venezolano tiene una falla de raíz. La falla de raíz es que todos los beneficios venezolanos se calculan con base al salario. Entonces tú empiezas a quitarle, a vaciar de elementos del concepto salarial para pagar beneficios como prestaciones, utilidades, bono vacacional, con base a un concepto mucho menor que el que debería ser. Y de esto tú sabes que los colombianos se dieron cuenta a principios de los años 90. Y la ley de 1991 eliminó retroactividad y permitió el salario integral. Y yo no sé si pareciera que este es el modelo que va dirigiéndose el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque si te aumenta nada más el salario y te deja todo lo demás, ¿qué va a pasar? Fíjate que ahora que se habla sobre la reforma de la Constitución, yo realmente no conozco qué va a ser el detalle de cada uno de los puntos de reforma constitucional, pero es que un modelo laboral que se basa en salario, en prestaciones sociales, en utilidades, en bono vacacional, es un modelo equivocado. ¿Por qué? Bueno, porque si yo te voy a dar tu paquete anual que va a ser X cantidad de bolívares, la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Dártelo entre 12 o dártelo entre 18? Obviamente dártelo entre 12. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, no eliminemos las prestaciones sociales. Yo no estoy diciendo que la eliminen, lo que estoy diciendo es que la salaricen. Yo no estoy, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la ley venezolana te obliga a ahorrar trimestralmente una cantidad de dinero que solamente puedes disponer a la terminación. Pero en un país que tiene un 600, 700, un 800% de inflación, cualquier cantidad que tú ahorres en bolívares se vuelve nada. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Lo que se propone, y lo hemos dicho varias veces en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, pero también así lo ha dicho la Católica y las principales universidades del país, que han venido diciendo, bueno, vamos a adaptarnos a la sociedad moderna. ¿Qué le dice la sociedad moderna? ¿Cuánto vas a ganar al año? En vez de dividirlo entre 18, divídelo entre 12. La gente gana más dinero todos los meses y, de nuevo, no es que quite las prestaciones sociales, es que las salarices. Y cuando tienes un solo concepto, como tienen en Colombia, que es el salario integral, como tienen en México, como tienen en Argentina, que es un salario robusto, el resto de los beneficios no son necesarios, porque para eso está el sistema de seguridad social. Claro, muchos pensarían cómo entonces se aporta a este sistema de seguridad social o a un fondo de pensiones privado, que también podría ser otra opción, que podría el trabajador tomar o dar la empresa como beneficio si quisiera el trabajador. Podría ser otro mecanismo. Pero yo no estoy seguro que los fondos privados de pensiones vayan a funcionar y tampoco los fondos públicos, porque una inflación alta, un 700%, cualquier cantidad de dinero que tú pongas se disuelve, se vuelve nada. Y fíjate que el gobierno de hecho lo sabe. Cuando modificaron la Constitución del 99 dijeron, bueno, la pensión mínima que va a dar el Seguro Social nunca va a ser inferior al salario mínimo nacional urbano. Y eso fue un logro tremendo en materia de seguridad social, pero es un logro que tomó el Estado para sí. Yo subsidio las pensiones y le va a dar que la gente gane igual que el salario mínimo nacional urbano. Pero ya eso no está pasando. Ahora tienes un ticket de alimentación de 150, tienes un salario mínimo nacional urbano de 90.000, y entonces dice que te van a dar un bono de guerra, que no es muy claro en qué consiste, pero básicamente un 30% para la gente que está pensionada. ¿Y qué significa esto? Al final es que no funciona el sistema. Vamos a buscar un sistema que le sirva a los trabajadores. ¿Y quién lo puede decir? Los trabajadores. Siéntese con los sindicatos más representativos del país, siéntese con los patronos y busque un sistema que funcione para todos. No creo que el problema sea la pensión, el problema es que una vez que tú te quedas desempleado, tiene que haber un sistema que realmente te ayude a subsistir y conseguir un nuevo empleo. Fíjate que el sistema venezolano de seguridad social integral es un sistema muy curioso. Hay un régimen, no sé si te has dado cuenta, cuando te pagan tu salario todos los meses, que se llama régimen prestacional de empleo. Eso es lo que se llamaba antes paro forzoso. El régimen prestacional de empleo te quita el 2 o el 0,5% de patronos y trabajadores para que cuando quedes cesante en el empleo por despido injustificado, te ayude mediante un sistema de pensiones o de cotizaciones de seguridad social. Pero el sistema per se dice que aplica solamente en caso que tú seas despedido injustificadamente.
y el despido injustificado en Venezuela está prohibido. Entonces es un sistema que le quitan el 2,5% a la gente y va a un fondo que es una especie de caja negra que no tiene ninguna utilidad. ¿Qué tendría utilidad? Darle dinero a la gente, que los subsidien, que los ayuden a conseguir un nuevo empleo, que los formen, que los produzcan para la producción, para que en un nuevo empleo puedan utilizar las herramientas aprendidas. El resto no es más que un sistema inoperante e inútil. Entonces hace falta el concurso del sector público-privado, pero además del sector académico del país, del concurso también de instituciones o sindicatos claros y despolitizados para poder avanzar en cuanto a la construcción de un modelo económico y un modelo de salarial y laboral que ayude al trabajador y, por ende, también a la productividad y al avance del país, porque sin productividad no hay empleo y no hay cómo pagar salarios. Y no solamente el trabajador asalariado, sino tienes que tomar en cuenta a todo el país. En el país tienes personas que van a una relación laboral y personas que no lo están. Llaman a los trabajadores independientes, llaman a las personas que están en misiones, llaman a las personas que están en beneficios del gobierno. Lo que tienes que establecer es un sistema, tú me dices despolitizado, muy difícil. En el país todo está metido en la política, pero realmente al final lo que está es un problema económico. Y la economía no importa, el 2 más 2 siempre va a ser 4, no importa la tendencia política que lo quieras ver. Entonces lo que hay que sentarse es buscar un modelo económico tripartito. Pero ¿por qué la OIT escoge el modelo tripartito? Porque funciona y porque funciona en muchos otros países. Porque se escuchan las necesidades de los trabajadores a través de sus sindicatos, se escuchan las necesidades del patrono a través de sus cámaras en las cuales se organizan o federaciones y se escucha la opinión del Estado. Porque de nuevo, este hecho, si el Estado es el mayor empleador, al que más le afecta esto es al Estado, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces yo sugiero, en vez de eliminar, desconceptualizar el concepto de salario y vaciarlo de contenido, fija mejor un concepto de salario robusto y que la gente pueda vivir lo que se busca hoy en día, el empleo digno del que tanto habla la OIT. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a seguir conversando sobre este tema con Juan Carlos Prorrisque, profesor y experto en materia laboral. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Juan Carlos Prorrisque, hoy evaluando el tema salarial y la política laboral en Venezuela. Esta ausencia de una política laboral adaptada a los nuevos tiempos y a la situación económica que vive Venezuela, porque no se puede quizá comparar con otras naciones porque Venezuela está en una situación económica complicada, en una situación económica y política difícil. En este momento, tratar de abordar o llegar a un debate sobre lo que es la política de empleos, que sabemos es necesaria para la nación, pero en este momento, ¿es factible, es posible? ¿Cuáles deberían ser las principales, lo principal que debería privilegiarse en el discurso tanto de sectores sindicales como de los sectores laborales y representantes laborales del país en este momento, así como del Ejecutivo Nacional, para abordar la política de empleo? ¿Debería centrarse en el trabajador? ¿Debería centrarse en las necesidades? ¿Cómo abordar dentro de esto lo que algunos consideran no perder beneficios conquistados o lo que se considera son beneficios conquistados? ¿Es hoy en día tener prestaciones sociales un beneficio para el trabajador o quizá una oportunidad menos de empleo? Mira, yo te diría que más que una fuente de buenos deseos, una necesidad. O sea, acá es necesario que las tres partes se sienten a conversar sobre el futuro del país. El futuro del país, más allá de la agenda política, que no le corresponde ni a los trabajadores ni a los patronos decidirla, y más allá del futuro económico, que sin duda alguna lo lleva el Estado, como agente principal en el modelo económico. Pero realmente tienen que sentarse, tienen que ver cuál es la necesidad, qué es lo que los trabajadores quieren. Las prestaciones sociales en su inicio, cuando todo esto se creó, no era más que una indemnización cuando la gente la despedían. Te pagaban unos 15 días por antigüedad cuando te ibas del empleo, mientras conseguías un nuevo empleo, para una Venezuela distinta. Fue a partir de 1984, 1985, con una reforma de la Ley del Trabajo, en el cual se estableció que las prestaciones sociales ya no eran una indemnización, sino un derecho que le correspondía a los trabajadores por la prestación de servicio. Para la época eran 30 días por año de servicio. Eso es lo que decía la ley. En el año 97 esto cambia y dicen, bueno, vamos a eliminar la retroactividad porque no tiene ningún sentido. Y fíjate que es interesante, el llamado padre del derecho al trabajo venezolano, que sin duda alguna lo fue, el doctor Rafael Caldera, él dijo, este sistema no funciona, vamos a cambiarlo por un sistema más moderno. Vamos a establecer unas prestaciones sociales, pero que se van depositando mes a mes en una cuenta individual del trabajador y el trabajador puede accesarlo mediante préstamos o anticipos. Y eliminó la retroactividad y dejó eso por la indemnización por despido. En el decreto ley orgánica del trabajo publicado por el presidente Chávez regresan al modelo de retroactividad.
Pero de hecho, la propia ley reconoce que el modelo de retroactividad no siempre es el mejor, porque la ley te dice, igual que tienes que aportar en vez de 5 días cada mes, 15 días cada trimestre, a la finalización de la relación laboral vas a comparar lo que tienes acreditado en la contabilidad con lo que hubiera sido un pago retroactivo 30 días por el último salario. Y básicamente vas a pagar el mejor de los dos. Es decir, la ley reconoce claramente que el sistema de prestaciones mensuales o el sistema de prestaciones trimestrales puede ser mucho mejor que el sistema de retroactividad, porque el sistema de retroactividad a quien realmente beneficia es a las personas que quizás la ley no es la que quería beneficiar. Es decir, las personas que tienen muchísimos años en el empleo, cuando el promedio del venezolano en un empleo es de 3 a 5 años, y además quien tenga salario muy alto, que no es el caso de la mayoría de los trabajadores. Entonces, el modelo ya no funciona y no significa que hay que matar las prestaciones sociales. Yo lo que estoy diciendo es que se cree un modelo en el cual los trabajadores ganen bien. ¿Por qué? Bueno, porque si tienes una inflación o una devaluación en la moneda que tú presentaste de un 500% y tienes un aumento de salario de un 100%, el dinero no alcanza. Pero esto va relacionado también con temas que dicen. Por ejemplo, vamos a controlar la ley de precios y costos justos. Tú tienes que aumentar los salarios, pero no puedes trasladar esos costos a tus productos. La pregunta es, ¿de qué manera se hace eso? Estamos hablando de compañías filantrópicas, estamos hablando de compañías que van a producir a pérdida. Eso no puede ser, pero tampoco puede ser para el propio Estado. El Estado en las compañías de las cuales le pertenece el Estado debe producir una cantidad de objetos y productos que sean realmente competitivos en el mercado. No solo en el venezolano, sino que sean competitivos en el exterior. Que si yo produzco un litro de leche, yo puedo exportar un litro de leche afuera y que ese litro de leche producido en Venezuela sea competitivo, o el yogur, lo que tú quieras llamar, lo que quieras producir, sea competitivo en otros países, porque el precio es el valor real. Esta cosa de ley de precios justos realmente lo que significa es una ley de precios controlados. Porque cuando te dicen cuánto es lo que tú puedes ganar y además te amenazan y te dicen claramente, esta estructura nueva de costo no lo puedes, de aumentos de salario, no lo puedes llevar al costo y uno se pregunta, bueno, ¿en qué país vive esta gente? Porque tú vas a la panadería el día de hoy, yo escuchaba a Mariana decir que fue a la panadería hoy y consiguió cosas mucho más caras que le había conseguido el viernes pasado. Y vas al supermercado, y vas a la farmacia, en todos lados igual. Entonces tienes que sincerar un poco la economía y que la gente gane lo que realmente tiene que ganar. Porque de nuevo, si a estos salarios además tú le usas una tasa de conversión, como es la tasa decimal en la plataforma DICOM, que dice que está a 2.600, la pregunta es, ¿realmente un dólar vale 2.600? ¿Realmente 2.600 bolívares es un dólar? Entonces, esta cantidad que gana el trabajador entre su salario básico en el senador urbano más el ticket de alimentación realmente vale 280 dólares. Ese es el valor real. Cuando te das cuenta que en otros países el salario mínimo es 500, 600, 700 dólares, donde la economía es real. Eso no hay que preguntarse, porque todo juega en base a un mismo rol, que es las necesidades de la población. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Juan Carlos Prorrísquez, profesor y jefe de la Cátedra de Derecho Laboral de la Universidad Central de Venezuela. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Recuerden nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. También pueden hacerlo a través de Instagram, marianamartinez.r. Tengan feliz tarde.